Buenas noches a todos. A continuación, la alumna egresada de la carrera Ingeniero Petrolero y Energías Alternas, Paulina Londoño Argüello, hará la presentación de su examen profesional con el tema Manejo de Producción de Arenas, con el sinodal, nuestro rector, el ingeniero Antonio Pascual García. Y con don Leonel Garza Cantú. Y con nuestro invitado, don Leonel Garza Cantú. Excelente. Damos inicio, Paulina, adelante. Bueno, buenas noches, muchas gracias por su presencia. Ingeniero, también gracias por su atención. Bueno, el tema que yo les voy a hablar hoy es del manejo de la producción de arenas. Como a manera de una introducción, es importante definir que el objetivo final de la industria petrolera es poder sacar el crudo hacia la superficie, refinarlo y posteriormente obtener ganancias económicas de ello. Sin embargo, muchas veces este objetivo final se ve mermado por cierto número de problemas. Uno de ellos principalmente es la producción de arenas. El saber cómo y por qué se producen las arenas es el primer paso que debemos tomar en cuenta para poder controlarlo. Le comentaba al ingeniero que yo considero que hay muchos pozos en los que los ingenieros han pasado por alto la utilización de un control de arenas desde en las fases de completación inicial. Esto se puede traducir muchas veces en cierres de pozos cuando ya consideran que la cantidad de arenas es incontrolable, o en su caso grandes inversiones para volver a llevar equipos de completación y meter métodos de control de arenas conjuntamente con ellos para mejorar la producción del crudo que se va a obtener del yacimiento. Es importante también mencionar que aunque en la fase de producción es donde se ven los problemas que generan las arenas, es importante analizarlas desde el inicio de la cadena de valor, empezando por la fase de exploración, en donde vamos a tener un sinnúmero de análisis, registros geofísicos, pruebas de formación, en las que es indispensable conocer cómo se encuentra el yacimiento que vamos a perforar. Una vez teniendo entendido todos estos datos, entonces podemos pasar a la fase de perforación, en donde podemos analizar en tiempo real cómo se está manejando el yacimiento y aparte tomar mucho en cuenta lo que son los factores de daño de formación que se pueden dar por pérdidas de lodos hacia los estratos o fracturamientos que no han sido deseados, que son principales generadores de arenas. Una vez analizado todo este conjunto de datos, pasamos a la fase crucial, que va a ser la fase de completación, como le mencionaba anteriormente. En la fase de completación se realizan generalmente procedimientos de rutina, como son acidificaciones, asentamientos de tuberías, fracturamientos para mejorar producciones. Y en este caso, si los ingenieros lo consideran necesario, debería entrar un control de arenas desde los inicios del yacimiento para evitar contratiempos futuros. A maneras de antecedentes, bueno, más del 70% de pozos alrededor del mundo en algún momento de la vida útil de sus yacimientos se han visto afectados por la generación de arenas. Los pozos se deben ajustar básicamente a dos parámetros principales. El primero es la tasa máxima aceptable de arena y el otro la tasa máxima de arenas libres. Estos dos van a ser los limitantes que van a darle una pauta al ingeniero para darse cuenta si es que aún es controlable la cantidad de arena que se está produciendo o si es que se va a necesitar de inmediato un tipo de control para evitar el colapso del yacimiento. Les voy a presentar dos ejemplos de la compañía Statoil de Mar del Norte, específicamente en la zona de Noruega, los cuales hacen uso de un método básico de control que es simplemente modificación de tasas de flujo para mejorarlo, y otros dos ejemplos de la zona de Níger Delta, los cuales ya hacen uso de un control de arenas, de un método de control de arenas. Bueno, el primer pozo de la compañía Statoil es el pozo B15A, ubicado en Mar del Norte. Este es un pozo considerado como un pozo de autolimpieza. Esto se debe a que desde los inicios, cuando este pozo fue perforado, dio bastantes problemas, ya que hubo pérdidas de lodo hacia la formación que generaron fracturas y por consiguiente arenamientos en estas fracturas, limitando mucho la producción del crudo. Lo que decidieron los ingenieros hacer en este caso fue poner el pozo a producir en una contrapresión de 5 bares, haciendo que el pozo empiece a propósito a generar arenas mediante esta presión interna, genere las arenas y posteriormente se estabilice cuando ya el flujo, las arenas que estaban dentro de las fracturas hayan surgido hacia la superficie.
Esto lo podemos ver en este gráfico. La línea gris va a indicar cómo se fueron generando las arenas. Vemos los picos de la contrapresión de 5 bares y posteriormente con un flujo uniforme se fueron disminuyendo. En un lapso de 3 días más o menos, la cantidad de arenas ya disminuyó ya de una manera controlable. El siguiente pozo es el pozo B06B. Este pozo es un buen indicador de un cambio de tendencias en el flujo. En este caso, el verdadero problema del pozo fue que cuando fue puesto a producir en el año 2014, decidieron hacerle pruebas de estrangulamiento y caídas de presión. Y para esto, obviamente, tuvieron que hacer un cierre del pozo. Era tanta la presión que se encontraba dentro del yacimiento que generó un desequilibrio en las cavidades, generando que éstas comenzaran a producir arenas de una manera un poco incontrolable. Una vez que se terminaron las pruebas, se mantuvo un flujo uniforme, al igual que el caso anterior, y las arenas se normalizaron de nuevo. En este caso podemos ver las líneas moradas, rojas y la negra, son los indicadores de cómo funcionaron las arenas. Aquí el pico más grande es cuando inició la prueba de estrangulamiento y posteriormente cuando ya fue cediendo, pasando el tiempo y a un gasto uniforme, se fue regulando. Prácticamente comienzas entonces a regular la hidráulica en el interior del Así pozo. Es el método básico y que es muy utilizado. Sin embargo, no siempre es tan útil porque hay veces que las formaciones no consolidadas no aguantan. Okay. O sea, si yo hago un cambio en el flujo interno del pozo, yo lo voy a hacer muchas veces porque sé que las formaciones pueden aguantar ese cambio de flujo. Las caídas de presión que se van a generar y todo, como es el caso de estos dos ejemplos. Sin embargo, si las formaciones son no consolidadas, no pueden aguantar y van a colapsar. ¿Cantarel es consolidado? No estoy enterado, no. Pues desconoces. Bueno, habría que preguntárselo a Leonel. ¿Cantarel A mí no. ¿Cantarel qué? es un pozo, es un yacimiento consolidado o no es consolidado? Cantarel. Yo creo que sí es consolidado. Sí es consolidado. Según yo sí. Según sí. Y aquí nosotros estamos hablando de yacimientos no consolidados. Así es. Con altas tasas de producción de arenas. El tercer ejemplo que les voy a presentar es el pozo número 3 de Níger Delta. En este caso ya es un método de completación más exhaustivo, por así decirlo. En este caso se utiliza un método de empaque de grava interno. En sí, el aumento de producción de crudo no fue tan grande después de que se indujo este método. Sin embargo, lo interesante de este pozo es que generó una cantidad nula de arenas durante un lapso de 7 años. Esto lo podemos ver en estos gráficos. El pozo empezó a producir en el año 84 y podemos ver cómo en el caso del crudo fue declinando progresivamente. En el año 97, y eso podemos correlacionar con el otro, empieza un pico muy grande de generación de arenas, por lo que tuvieron que parar la producción. Y es lo que yo le decía, que no lo hicieron desde el inicio y tuvieron que hacer una para de 2 años de producción para poder meter el empaque de grava interno que el que genera. Ajá. Exactamente. Entonces, en el año 99, cuando fue puesto a producir, podemos ver que la producción de crudo no aumentó notablemente. Sin embargo, allá podemos ver que la producción de arenas fue completamente nula desde el 99 hasta el 2006. El empacamiento Así de es, gravas. así es. ¿Y cuánto más de ahí continuó? Ya ahorita le doy unas conclusiones y le explico qué pasó con eso. Bueno, el siguiente pozo es el pozo número 4 de Níger Delta. En este caso se utilizó químicos de consolidación de arenas, es otro método de control. En este caso la producción de crudo sí fue un poco más notable que en el caso anterior. Sin embargo, este sí produjo más o menos 13 libras sobre 1000 barriles de arena. Y fue aumentando progresivamente, es decir, fue bastante eficiente al inicio, pero tuvo una duración de 2 años nada más, a diferencia del otro que tuvo una duración de 7. Bueno, aquí vemos igual las producciones de crudo. Empezó en el año 88 el yacimiento, ya para el año 96 igual los picos de arena hicieron imposible continuar las operaciones. Se hizo una para de igual manera de 2 años para meter los químicos de consolidación de arenas. Y posteriormente en el año 2000 se puso a producir de nuevo. Sí fue un poco mayor el aumento del crudo, sin embargo, como podemos ver, las arenas sí empezaron a salir gradualmente. Así es. Bueno, a manera de conclusiones de los... Sí, dígame. Antes de que continúes, cuando me hablas de los químicos de consolidación de las arenas, ¿me puedes dar algún detalle básico de ellos?
Muchos químicos, bueno, A ver, uno en especial. las resinas. Resinas. ¿Qué otro, Luis? ¿No son caras? Sí, sí, son métodos bastante caros. Imagínate. Sí, pero es una cosa con otra, es una inversión que tiene que hacerse para poder. Pero estar metiendo resina al yacimiento para poder controlar las arenas, como que es caro, ¿no? ¿Cómo qué? Como que es algo Sí, sí, es caro. Claro. Bastante caro. Es caro. Es que hay veces que los yacimientos no aguantan otro tipo de control de arenas. Ya depende mucho de la formación. Es como decirle, no todos los pozos pueden aguantar un empaque de grava. Ya. ¿Me entiende? Entonces tienen que buscar opciones para Toda poder una controlar. especialidad, Así es. entonces, estar controlando las arenas Así es. a un yacimiento, porque ¿cuándo vas a tomar en consideración tú, en base a los proyectos que me estás presentando, cuándo aplicar el empaque de gravas y cuándo aplicar las resinas? Bueno, son diferentes, como le comento, diferentes métodos. Por ejemplo, los empaques de gravas, para este procedimiento se tienen que hacer fracturas para poder empacar las gravas ahí. Si es que la formación... Por eso tardaron 2 años. Así es. Si la formación no aguanta la generación de fracturas en su interior, porque yo genero una fractura y se me viene abajo la formación, ¿de qué me sirvió? Voy a generar más arenamiento del que quiero contrarrestar. Por eso es que a veces optan por ese tipo de... Son menos invasivos, por así decirlo, las resinas, pero sí más costosos. Ya. En las resinas no tienes que hacer la fracturación. Simplemente las haces fluir como con un lodo de perforación. Muy bien. Que haga una especie de cementación, por así decirlo, Sí, en la sí, formación. sí. Vas a cementar abajo Así para es. poder controlar las arenas con resinas. Muy bien. Ya. ¿Continúa? Conclusión. Ya. Las conclusiones. Bueno, en los 2 ejemplos iniciales de la compañía Statoil que utilizaron solo un cambio de tendencias de flujo, utilizaron muchas veces las arenas como un factor positivo para sus yacimientos de manera inicial. Sin embargo, era obvio que en algún momento de la vida del pozo estos iban a empezar a generar arenas. En el año 2014 firmaron con la compañía Darcy para que ésta les pudiera proveer su patente, un método de control de arenas de pantallas hidráulicas en fondo de pozo, para que pudieran controlar los pozos que previamente vimos y que se pudieron controlar en ese tiempo. ¿Sí? Por otra parte, los 2 otros ejemplos con los métodos de control. En sí, estos 2 métodos de control, tanto el empaque de gravas como los químicos de consolidación, son los 2 tipos más utilizados en la región de Níger Delta. Esta zona es a fuerzas, hay que meterle un método de control. Tienen formaciones no consolidadas en todo el yacimiento. Entonces, se ven obligados siempre a la utilización de alguna de estas 2. Son las más recomendadas para esta zona. Comparándolas, pues como ya le comenté hace un momento, la duración del empaque de grava fue de 7 años comparado con el de consolidación, que solo duró 2. Y aunque el de consolidación de arenas sí fue más eficiente en sus inicios, mediante el agotamiento y la corrosión y todo, empezó a generar arenas mucho más rápido de lo esperado. Entonces, en este caso se podría decir que el empaque de grava es un poco más viable en esta zona. Bueno, origen de la producción de arenas. El saber por qué se producen las arenas va a ser el primer paso para encontrar una manera de manejarlas. Es por eso que se necesita contar con ingenieros especializados que sepan la manera de monitorear y analizar datos con el fin de intentar predecir de alguna forma cómo van a funcionar estas arenas dentro del yacimiento. Para entender un poco del origen de las arenas es importante explicar un término muy utilizado que son el arenamiento que usted comentó hace un momento. Este consiste en la producción de pequeñas y grandes partículas junto con el fluido de producción debido a la baja consolidación de la formación productora. Dentro del arenamiento también entra otro término muy importante que son las formaciones no consolidadas. En el caso de estas son formaciones débiles en las que la generación de arenas es casi no se pueden evitar. Son formaciones en las que las fuerzas de arrastre del fluido de producción, cuando estos son mayores a la cohesión de los granos de arena, van a empezar a liberarlas incontroladamente si no se controlan. Y en este caso las formaciones no consolidadas se pueden detectar cuando hay permeabilidades altas de 0.5 a 8 darcys en la formación.
Existen tres factores principales para una generación de baja consolidación. El primero es la consolidación inicialmente insuficiente. En este caso nos vamos a basar en la profundidad donde fueron asentadas los estratos. De acuerdo también enfocándonos en las presiones y las temperaturas a las que fue sometido. Muchas veces no existe una presión, una temperatura lo suficientemente buena como para cementar correctamente las arenas o las arcillas, limos, y por esta razón es que estas empiezan a fluir. Son formaciones que no tuvieron una correcta depositación y cementación. El segundo son los cambios de los esfuerzos intergranulares. En este caso nos vamos a basar en las tasas de flujo que se va a generar en la producción, además de la viscosidad de los fluidos y cómo estos pueden ir arrancando la matriz que cohesiona las rocas, las arenas, perdón, haciendo que éstas se liberen, generando una baja consolidación. Y por último, el deterioro de propiedades mecánicas. En este caso vamos a hablar del fluido, un fluido secundario que viene junto con el crudo, que es el agua que se produce. Esta agua tiende mucho a reaccionar con los minerales que muchas veces actúan como agentes cementantes. Si estas desprenden los minerales, van a dejar sin una cementación correcta las arenas, haciendo que la formación en sí no tenga una consolidación lo suficientemente fuerte como para restringir el paso de las arenas hacia la superficie. Bueno, otro tema importante es la migración de las arenas. En este caso es simplemente el estudio de cómo éstas se van a mover. Consta de tres fases bastante fáciles o básicas, por así decirlo. En la primera fase, las arenas se encuentran en un equilibrio estático. En el segundo paso, si existen cambios de flujo, agotamientos, sobreesfuerzos contra la formación, se va a tender a generar un arenamiento. Y generando entonces el tercer paso, en donde estas arenas van a empezar a fluir a través del medio poroso, actuando como si fueran un fluido de producción, subiendo junto con el crudo y con el agua, sin control, y pues arriba es el problema. Los ciclones van a trabajar muy rápido. Así es. Bueno, los tipos de producción de arenas. Existen tres tipos principalmente. El primero es la producción transitoria de las arenas. Esta es un tipo que va declinando con el tiempo. Generalmente lo hace cuando se encuentra un lapso de tiempo grande y a un gasto constante, como los dos ejemplos que le presenté inicialmente. Es muy típico ver una producción transitoria de arenas, especialmente cuando se realizan procedimientos como acidificaciones, fracturamientos para recuperación secundaria, o incluso pruebas de estrangulación, como el ejemplo anterior que les mencioné. Otro de los tipos de producción son la producción continua de las arenas. En este caso se van a dar en formaciones no consolidadas que no tienen ningún tipo de restricción o un método de control. Y por último, la producción catastrófica de las arenas, la cual es considerada como la peor, ya que no tiene ningún tipo de control y es excesiva, generando muchas veces que se tenga que cerrar los yacimientos debido a que es incontrolable. Ni siquiera analizando un método de control de arenas vamos a poder sobrellevar ya este tipo de producción de arena. Bueno, las causas de las producciones de arena. La primera es los flujos de fluidos. Estas tienden a estar directamente relacionadas con las caídas de presión que existe entre el yacimiento y la superficie. Viene directamente relacionada también con la velocidad y la presión con la que salen los fluidos. Y esto es un principal generador de arenas. A esto se remite el método de la variación de tendencias, que fueron los dos ejemplos primeros, en donde si yo cambio mis tasas de producción, yo tengo que ver que la formación las pueda soportar. Si yo hago simplemente por quererlo controlar, pero no estudio correctamente cómo está la formación y meto presiones o sobrepresiono o hago un sobreesfuerzo en la formación, lo que voy a hacer es desatarla y para arriba toda la arena. Otro de las causas son los factores geológicos y geográficos. En este caso se conoce que la mayoría de los pozos que generan arena se encuentran de la edad terciaria hacia arriba. Y esto tiene que ver mucho con el factor tiempo. Generalmente se suele decir que las formaciones que fueron depositadas a mayores profundidades tuvieron más tiempo para cementarse y juntarse, ¿verdad? Mientras que las de edad geológica más joven son las que tienden a erosionar con facilidad. ¿En qué parte nos vamos a encontrar esas cuencas
dentro del mar, fuera del mar o en los litorales cercanos a las costas? Bueno, es que va a depender de dónde se encuentra el yacimiento. Bueno, otra de las causas de producción de arenas son las consolidaciones naturales. En este caso se habla de las fuerzas de restricción, es decir, las que van a intentar mantener a las arenas juntas. En este caso se encuentran los cuerpos intergranulares, fricción intergranular, las fuerzas de gravedad y también las fuerzas capilares. Si alguna de estas llega a fallar, las arenas van a fluir. Los efectos térmicos, en este caso, cambios bruscos de la temperatura dentro del yacimiento y en formaciones no consolidadas. Vamos a terminar. El siguiente tema son los problemas causados por arenamiento. Son muy limitados los pozos que pueden decirse que a lo largo de su vida útil no necesitaron la intervención de algún método de control. La mayoría de ellos tiende a generar arenas en algún momento, aunque sea por el hecho del agotamiento que generan los pozos. Entonces, la presencia de las arenas junto con el crudo muchas veces hacen que aumente su densidad y su viscosidad, haciendo que incremente por ende las presiones hidrostáticas del yacimiento. Así es. Además de que van a generar abrasión en muchos equipos. En la mayoría. Nos vamos a echar muy rápido. Así es. Bueno, el primero de los problemas que se pueden ver son acumulaciones en fondo de pozo. En este caso hablamos de que cuando la velocidad de flujo no es lo suficientemente potente como para llevar a las arenas hasta el yacimiento, estas lo que van a hacer es tender a asentarse en el fondo del pozo, muchas veces incluso dentro de la tubería de producción. Cuando esto sucede, el crudo va a intentar buscar un camino preferencial que le imponen las arenas para pasar hacia la superficie, o en su defecto simplemente, si el taponamiento ya es muy grande, se va a quedar atrapado. Ahí te va. ¿La resina no se desprende? Depende con el tiempo. El desgaste sí. ¿Qué va a pasar con el estrangulamiento en la tubería de producción? Esa es otra parte. Porque las resinas lo que van a hacer es... Tiene que entrar Leonel con tu equipo, Leonel. El que agarras y metes y haces limpieza. Limpieza. ¿Verdad? Bueno, bueno, las tuberías tienden a taponarse y si esto llega a suceder, pues el crudo se va a quedar estancado en la parte de abajo del crudo. Lo vamos a poder sacar. Es por esto que se utilizan algunos métodos de limpieza para evitar taponamientos en la tubería. El primero es el de circulación, ya sea esta directa o inversa. En este caso es el método de limpieza más utilizado, en donde se va a tender a circular ya sea agua salada, agua dulce o aceite por medio de la tubería, junto con un accesorio que genere una presión sobre las arenas que están taponando para que estas salgan. Drenan. Bueno, en el caso de que no funcione este tipo de limpieza, se tiende a utilizar bombas. La primera bomba que se utiliza, o la más utilizada por así decirlo, son las bombas desarenadoras. Las bombas desarenadoras son usadas cuando las formaciones que contienen el crudo no permiten una inyección de agua, que es lo que va a hacer el método de limpieza de circulación, inyectar agua. En este caso, si las formaciones no aguantan el agua, porque pueden hincharse, desvanecerse, caerse, lo que se procede a hacer es uso de la bomba desarenadora. Esta bomba va a ser bajada mediante la tubería hasta la zona de la falla, y una vez que llegue ahí va a abrir una especie de recámaras que se van a llenar con las arenas. Una vez que estas se llenen, se saca el equipo hacia superficie y se la limpia. El procedimiento puede realizarse varias veces hasta que la limpieza del... ¿Haciendo esto? Exactamente. Sacando arena, sacando arena, sacando arena. Metiéndola dentro de esas recámaras, se saca la bomba, se drena arriba y se vuelve... Sí, de hecho puede realizarse varias veces hasta que logre la limpieza que se necesita para permitir la producción normal. Claro. Bueno, el siguiente tipo de bombas son las bombas de Cabiens. Estas bombas son utilizadas cuando el método de circulación no es viable tampoco, o cuando hay intervalos de baja presión en el yacimiento. Tiene muchas restricciones para poder realizarse. Generalmente para el uso de esta bomba lo que se requiere es que encima de la zona de falla se llene 500 pies de agua para posteriormente bajar un equipo, o sea la bomba, mediante un cable, y esta por presión diferencial con el agua que se inyectó genere una especie de succión en el interior de las recámaras para que ingresen las arenas. Y es lo mismo, el mismo procedimiento de la bomba desarenadora: se saca, se limpian las recámaras y se vuelve a meter de ser necesario continuar con las limpiezas del yacimiento. Y por último, la bomba Mitco también es utilizada, es una especie de barril que cuenta con un pistón. En este caso, la bomba va a ser bajada igual mediante cable hacia la zona de la falla,
Cuando baja, el pistón va a tender a ascender, generando una especie de succión interna dentro del... Está mejor. Exactamente. Entonces ya estás subiendo la arenita Al barril, lo va a llenar. Esa está buena. Sí. Esa técnica. Lo va a llenar y una vez que ya esté lleno el barril internamente, se saca, el pistón va a bajar y va a sellar... ¿Cómo se llama ese método? Se llama la bomba Midco. Mitco. Ujú. Bueno, otro de los problemas que se pueden ver son la abrasión en equipos de fondo. En ese caso, si hay flujos turbulentos con el crudo, una de las causas podría ser que están acompañados de arenas. Si esto sucede, se convierten en fluidos bastante abrasivos. Si la abrasión es muy severa o si los tiempos a los que es expuesto el equipo son prolongados, pueden generar daños irreversibles en los equipos de fondo. Si esto sucede, pues obviamente va a generar mucha inseguridad tanto para el personal arriba como para el medio ambiente, porque el equipo de fondo va a dejar de funcionar y dar el 100%, como es lo que se espera una vez que se pone a producir un yacimiento. Otro de los problemas es la acumulación en equipos de superficie. En este caso, hablamos de que si las arenas ya lograron llegar hacia la superficie, es probable que muchas veces estas puedan quedar atrapadas en equipos como calentadores, separadores o líneas de flujo. Si esto sucede y si no se le da la limpieza correcta a los equipos, lo que va a suceder es que vamos a tener que parar los procesos, abrir manualmente el equipo, limpiarlo, hasta que pueda dar el 100% y pueda volver a ser restablecido. Así que es mejor darles limpieza continuamente a estar esperando a que se taponen completamente y tener que hacer una parada de producción. Eso está complejo. Bueno, otro de los problemas que causan son colapsos de la formación. Esto se da debido a un vacío interno que se va a generar cuando ya las arenas empiezan a moverse de su puesto. Van a generar vacíos internos y la formación tiende a colapsar cuando ya no logran soportar los estratos que están sobre ellas. Si las arenas estaban conjuntamente con arcillas, cuando estas intentan reorganizarse, cuando caen, la baja de permeabilidad no va a ser tan catastrófica como para el yacimiento, como si estaba acompañado de una formación de esquistos. Los esquistos van a ser catastróficos y van a sellar muy probablemente para siempre el pozo. No, a menos de que tengas métodos de limpieza bastante fuertes y que obviamente van a tomar un lapso de tiempo bastante prolongado. Bueno, igual si las formaciones colapsadas, como usted decía hace un momento, caen dentro del hoyo perforado, van a generar una especie de esfuerzos sobre la tubería. Muchas veces la van a llegar a romper y eso pues obviamente es un proceso de pescar la tubería, sacar todas las... Volver a meter perforación. Exactamente, pero bueno, Más barato. inversiones, como quiera, todo se traduce en inversiones y no se controlan de buena manera. Otro de los problemas son las pérdidas de presión de salida. Es importante para estimar cuál va a ser la presión de producción, conocer la presión que tenía internamente el yacimiento antes de perforarlo. Esto nos va a ayudar a conocer un poco de los caudales y las velocidades que nos va a dar la producción. Sin embargo, la presencia de arenas hace un cambio a las condiciones normales del yacimiento. Por lo tanto, estas estimaciones no van a ser tan acertadas. Y la contaminación del yacimiento, bueno, cuando uno escucha que las arenas se mezclan con el crudo, las conocemos como impurezas. Estas impurezas van a poder ser separadas en superficie. Sin embargo, son inversiones bastante grandes y tiempos. ¿Cómo separas en superficie un crudo pesado y sus arenas, Luis? Esa no va para ti, va para él. Dígame. A ver, va de nuevo la pregunta. ¿Cómo separas en superficie las arenas de los crudos pesados? Tienen los separadores, tienen un conducto. ¿Qué más? Hemos trabajado mucho sobre ese proyecto, pero quiero que se lo contestes a tu alumna. Ok. Lo que pasa es que a lo que se refiere el ingeniero es que se tiene la propuesta de ya ves que se separa un poco del agua. Inyectarla y hacerlo Es interesante, lo voy a interesar porque un tipo lavado para que se vayan separando los sólidos. a ver, vuélveselo a repetir. Y ese es un proyecto patente mío. Sí, por eso es que...
cómo vas a separar las arenas del crudo pesado. Y muchas veces agarramos, y me paro ante las cámaras porque me tiene que escuchar la presidencia de la República. Un día fui a Poza Rica y vi a un ingeniero en Poza Rica donde se estaba quejando del agua congénita. El agua congénita tiene 130,000 partes por millón, ¿sí? Es una agua preciosa, es una agua densa, es una agua que me pedía el ingeniero de Poza Rica que la tratáramos. Y le digo, ajá, ¿y para qué quieres tratarla? Mejor almacénala. Ese es un inventario que lo tienes que cuidar para cuando se presenten estos casos, donde tengas arenas y donde tengas crudos pesados. Inyéctale agua congénita y solitos se separan. Solitos se van a separar, pero guarda tu inventario. Guarda esa agua congénita que te está saliendo en grandes volúmenes. Haz tanques grandototes para que los guardes y con barcos entonces se los puedas llevar a la chica para que le resuelva su problema de las arenas y cuando lleguen al separador trifásico, cuando estén en la superficie, nos podamos deshacer de las arenas. Esa es patente mía, primero. Qué bueno. Felicidades, amigo. Felicidades, amigo. Pero se las tengo que dar ahorita a los chicos porque uno les dice las cosas. Es que tengo que platicar muchas cosas contigo, Leonel. Pero ahorita, en privado, ahorita que terminemos de ver la tesis de Paulina. A ver, Paulina, termina, Paulina. Bueno, anda. este es otro tema, la exclusión. No, tengo que poner nerviosa. Relájate, porque ahorita viene la pizza. ¿Qué compraste? Es una pizza, ¿no? No, son bocaditos. Unos bocaditos. Además te van a ver por televisión, por TV Cedip, allá en Ecuador. Tus parientes. Ya lo están viendo, ¿no? Sí, ya estamos en eso. Ya estamos en el canal de televisión de TV Cedip. ¿Oh, sí? Sí, claro. Bueno, a ver, Paulina. El siguiente tema son la exclusión de las arenas en facilidades de superficie. Esto vamos a hablarlo en la fase de perforación primero. Bueno, en perforación, hablando de las arenas. Sí, lo vamos a tener. Muy bien. Bueno, las arenas van a trabajar bajo un principio de sedimentación por gravedad. Sí. Esta indica que tanto el peso, la densidad y la energía flotante que tienen los sólidos van a hacer que estos se coloquen siempre en el fondo de los recipientes en los que se encuentran, debido a su densidad. Puede ser en tanques de almacenamiento, recipientes de presión o cámaras de sedimentación. Bueno, en este caso mi tema es acerca de las arenas. Sin embargo, para mí es importante hablar de todo el procedimiento del control de sólidos para explicar bien cómo funcionan los procesos. Primero entramos a las arandas vibratorias, que son consideradas como la primera línea de defensa que va a tener el equipo de control de sólidos. Aquí va a llegar el lodo junto con los recortes que sacó del yacimiento. En este caso, va a separar sedimentos del tamaño de recortes de 140 micrones o más. Hace uso de mallas vibratorias, las cuales van a recibir el lodo y van a empezar a separar mediante su movimiento a los recortes que vienen junto con él. Tiene 4 movimientos diferentes de acuerdo a dónde están ubicadas las bombas. Puede ser lineal, cíclico, elíptico desequilibrado o elíptico equilibrado. Una vez que los lodos de perforación salen de las arandas, van a pasar hacia los desgasificadores. Van a pasar hacia los... Quité el aire acondicionado, Leonel, para tener una excelente calidad de voz. ¿Pero quieres hacer aire? No. ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? Sí, claro. ¿Te gusta la plática de la señorita? Excelente, muy bien. Bueno, seguimos. Bueno, una vez que los lodos salen de las arandas, van a pasar directamente a los desgasificadores. En sí, no tiene un uso para lo que es el control de sólidos. Sin embargo, va, como su nombre lo dice, a separar el gas, evitando que pueda llegar a generar una corrosión en los equipos. Saliendo de los desgasificadores, entonces las arenas van a pasar hacia los desarenadores. En general tienen un muy buen rendimiento en lo que se refiere a la separación de sólidos, por lo que son considerados como el mejor equipo de remoción de sólidos que tiene las facilidades de superficie. Van a funcionar bajo un principio de caídas de presión, separando arenas del tamaño de 40 micrones o más. En sí pueden procesar un aproximado de 500 a 1500 galones por minuto de lodo. Existen varios tipos de desarenadores. El primero es el desarenador convencional.
Este va a recibir un flujo horizontal. Es generalmente de una forma rectangular, aunque depende mucho de la disposición del espacio en donde se encuentre. Trabaja bajo un principio de reducción de velocidad, utilizando un ensanchamiento de los canales para generar depositación. El desaronador de flujo vertical, por otra parte, es muy parecido al desaronador convencional. Trabajan bajo el mismo principio. Sin embargo, en este caso el flujo va a entrar de manera vertical, desde abajo hacia arriba, generando que cada vez que vaya subiendo el lodo, los sólidos empiecen a sedimentar y caigan hacia la parte del fondo del equipo. Y por último, el desarenador de flujo inducido, el cual va a hacer uso del aire para generar una especie de vórtice en su interior, en el que vaya a decantar los sólidos y a generar una corriente de fondo. Los difusores de aire están ubicados en la parte lateral del equipo y a una distancia de 0.5 a 0.9 metros más o menos. El uso del aire también lo que va a hacer es quitar de estas arenas partículas de materias orgánicas, que generalmente son las que generan los malos olores cuando las arenas son sacadas hacia los vertederos. Así que digamos que es un proceso doble. Echa el agua congénita y mira, por separaciones las fases se van a separar. El crudo te va a quedar arriba, las arenas se van al fondo y queda entonces el agua congénita entre los dos elementos. Tarea, mañana en el laboratorio quiero que hagas una prueba. ¿Sí? ¿Tienes agua congénita? Sí. Bueno, entonces en el laboratorio todo se tiene que probar en el laboratorio. Okay. Y en base a los diseños que se hacen en los laboratorios es como sacamos nosotros esos equipos a superficie. Así es. Bueno, ¿continúo? Sí, claro. Okay. Claro. Una vez que salen, sale el lodo, entran los hidrociclones. Muy bien. Los hidrociclones no poseen partes móviles en su interior. Generalmente, entre más grande es el diámetro interno del cono, más fluido va a poder procesar y por ende también más sólidos va a poder decantar. El tamaño de las partículas que eliminan los hidrociclones depende mucho de las caídas de presión que se generen internamente. Va a trabajar bajo un proceso de fuerza centrífuga. En este caso, cuando entra los sedimentos a una especie de vórtice, lo que van a hacer es que los sedimentos salgan por la parte de abajo del cono, mientras que los lodos van a revertirse y salir por esa parte de arriba que se ve. Es como una especie de la continuación de la tubería, por así decirlo, para que pase el siguiente equipo, mientras los sedimentos se van a quedar atrapados ahí y van a ser removidos de la parte de superficie. Saliendo de los hidrociclones se entran a los desarcilladores. En este caso estos van a separar sólidos de 6 a 40 micrones en cuanto a su tamaño. Tienen una apariencia física muy parecida a los hidrociclones, sin embargo, como podemos ver, los diámetros internos de los conos son más pequeños, por lo que también tienden a separar tamaños de recortes más pequeños. Pueden procesar de 600 a 1500 galones por minuto y pues utilizan una presión de aproximadamente 45 psi. Si es que después de haber pasado por todos estos equipos el lodo sigue teniendo rastros de sedimentos, lo que se procede a hacer puede ser entrar a un proceso de filtración. Esto se hace mediante el uso de filtros preseleccionados. Dependiendo del tamaño de las mallas que estos filtros tengan, es el tamaño de los sedimentos que se van a separar. Sin embargo, son considerados como un tratamiento secundario. Aparte, es bastante laborioso realizarlo, ya que no puede soportar la misma cantidad de sedimentos que separaron los equipos que les expliqué previamente. En sí, las partículas finas que van a separar pueden ser menores a 10 micrones incluso. Y si se tiene el suficiente dinero para obviar la parte de la filtración, se pueden pasar los lodos directamente a una centrífuga de decantación, que consiste en un tazón cónico que se va a mover de 2000 a 4000 revoluciones por minuto, haciendo que los sólidos pasen a través de las paredes del equipo y se salgan por la parte posterior. Va a remover generalmente sólidos finos y ultrafinos. En el caso de las arenas en facilidades de superficie, hablando de la fase de producción, es indispensable conocer el tamaño de las arenas que van a producirse. Y para esto pues tenemos varias maneras de clasificar los sedimentos. Como podemos ver ahí, las arenas en este caso van a tener un tamaño de 74 a 250 micrones.
Según su peso, las arenas están clasificadas dentro de los sedimentos de bajo peso. Según su uso, son desechos indeseables. Y además, según su radioactividad, además van a ser inertes, considerados como inertes. Es importante cuando hablamos de la fase de producción hablar de las estaciones de flujo. Aquí van a encontrarse un conjunto de equipos que van a recibir, separar, medir, tratar y despachar el petróleo. Este petróleo muchas veces viene acompañado de agua y de gas y es necesario realizar una separación de cada uno de estos para que se traten independientemente. En estas estaciones de flujo se encuentran equipos como separadores, calentadores, calderas, bombas de aseo, de sumidero, depuradores, etc. Pero para el tema de interés de mi tesis, estudié lo que son los separadores. En este caso, los separadores, como todos conocemos, cuando a uno le preguntan cuál es el objetivo o qué es lo que hace un separador, decimos que lo que va a hacer es separar el gas de los fluidos o en su efecto los trifásicos, gas, crudo y agua. Sin embargo, casi nadie menciona que son uno de los equipos en donde se van a colocar, o sea, se van a atrapar las arenas. Y es importante. Así es. Por supuesto. Obviamente, estos trabajan bajo una segregación gravitacional, más o menos lo que es una sedimentación. Entonces, si el gas va a salir por la parte de arriba de un separador, el agua se va a quedar intermedio, el crudo. Ajá. Y las arenas, en cambio, se van a ubicar en la parte de abajo del recipiente. De la misma forma, en la parte de abajo. Es por esto que se prefiere la utilización, cuando hay presencia de arenas, de la utilización de separadores verticales. Tienen una mayor facilidad de limpieza. Para poderlos sacar las Así es. más que los horizontales. Así es. Los horizontales son más complejos. En el caso de los verticales, entonces, si vamos a tener las arenas, tenemos métodos de limpieza más fáciles. Este es uno de los más utilizados. Se recomienda siempre que los separadores vengan con unas especies de desagües o bocas de visita para poder realizar estas limpiezas. Se hace un uso de mangueras que generen una alta presión para que suspendan las arenas que se quedaron en el interior del equipo y posteriormente un equipo de vacío lo que va a venir a hacer es succionar las arenas y sacarlas del equipo. Por eso le comentaba que es importante la periodicidad con la que se realizan las limpiezas para evitar que se taponen completamente los equipos. ¿Está dando mantenimiento a ese separador vertical? Bueno, generalmente se recomienda que sea cada semana. Cada semana. Porque las arenas, si sabes tú que tienes generación de arenas en tu yacimiento, si tu crudo te sale con arenas, sabes que estas van a estar fluyendo constantemente por todas las líneas. Entonces, si llegan al separador y yo sé que tengo que controlar las arenas, lo que voy a hacer es darle periódicamente, con una semana mínimo, Y sirve que lo que son las limpiezas. Minerales y otros Así elementos es. que se vayan agregando sobre las arenas. Ujú. Muy bien. Así es. Bueno, el manejo de las arenas. Cuando hablamos de un manejo de arenas, cuando estas son separadas del flujo de producción, generalmente salen con un contenido de 2 a 6% de residuos de hidrocarburos, además con grandes cantidades de agua de formación, con altos contenidos de cloruros también. Claro. En este caso, bueno, lo que se va a procurar es darles un manejo óptimo para que no lleguen a contaminar. Existe una metodología muy utilizada en la industria, consta de 5 fases. La primera es la fase de separación, que fue la que ya les expliqué con todos los procesos anteriores. La fase de recolección, aquí se va a buscar agarrar todos los sedimentos y mandarlos a un sitio central, lejos de los sistemas de producción para evitar contaminaciones o problemas. El tercero es un método de limpieza donde se van a tratar los residuos de hidrocarburos que van a contener las arenas. Otra de las fases es la fase de deshidratación. Vamos aquí a eliminar la cantidad de agua, como su nombre lo dice. Se espera que cuando el proceso de deshidratación se lleve a cabo, un 10% del volumen de las arenas se haya eliminado. O sea, así es como aumentan el volumen, el agua, en este caso. Y el transporte, bueno, va a depender mucho de lo que es, en dónde está ubicado el yacimiento. Se va a transportar de diferente manera si las arenas están en costa afuera, porque vamos a necesitar sacarlas, primero no contaminar. Existen varios métodos de lavado de arenas. Uno de ellos usando agua caliente y reductores de tensoactivo.
Sin embargo, muchas veces se considera que no es recomendable lavar las arenas, por lo menos en zonas donde puedan generar daños ambientales. Y sobre todo porque si yo tengo una arena oleosa, cuando yo la separe lo que voy a generar es agua sucia, crudo contaminado. Existen otros métodos de lavado. El primero es la descomposición termal. En este caso lo que se va a buscar es una especie de quemado de las arenas o hacer que éstas puedan reaccionar frente a un oxidante, que lo que va a hacer es separar las cadenas de los hidrocarburos para poder, o sea, ya... Mucho dinero, gas. El último tema del que voy a hablar son las terminaciones como un método de control de arenas. En este caso, el primero son los empaques con grava, que ya le había mencionado. Sí. Los empaques con grava, bueno, van a consistir en colocar unos filtros mecánicos y alrededor de ello gránulos o gravas. Generalmente estas tienen de 2 a 64 milímetros de tamaño. Lo que se busca con esto es que los filtros funcionen como una especie de barrera para no permitir que las arenas se muevan o se cambien su distribución. Y las gravas, por su parte, lo que van a hacer es ser una barrera para las arenas. Sin embargo, deben estar organizadas de tal manera de que el crudo sí pueda pasar. Bueno, las gravas en sí deben tener un tamaño de 6 veces más que la media de las arenas que se van a producir. Como ya le mencioné, el diseño de las gravas debe ser correcto para permitir el paso del fluido, pero para retener las arenas en su interior. Existen 3 tipos de empaques con gravas. El primero es de hoyo descubierto. Generalmente va a generar un aumento en la producción del crudo. Y además, en se permite meter más capas de arena, de gravas, perdón, debido a que no hay presencia de una tubería. Cuando hablamos de un hoyo revestido, en este caso las ventajas es que no se va a necesitar un programa de perforación extra, ya que se va a utilizar la perforación que se realizó desde un inicio junto con la tubería para medir las dimensiones del empaque con grava que se van a poner en las partes laterales de la tubería para evitar el paso de las arenas. Y por otra parte, a través de la tubería de producción, bueno, en este caso, este tipo de empaque con grava, el problema es que vamos a tener las limitantes del tubing y el casing de la tubería de producción. Muchas veces estas no nos permiten colocar las capas de grava que se necesitan o pueden limitar los flujos de producción si es que se las ponen. Entonces, este tipo de generación de empaque de grava necesita mucho análisis. En cuanto a la etapa de inyección, para poder realizar un empaque con grava lo que se hace es generar una especie de lechada, una mezcla entre los sólidos junto con agua sucia que está que se encuentran en la parte de producción, perdón. La grava va a ser inyectada y va a empezar a sentarse una vez de que los fluidos que la acompañaban en la lechada se pierdan a través de la formación o regresen hacia la superficie mediante un tubo lavador que se va a colocar en las mallas que las van a retener. En el caso de los pozos horizontales existe 2 términos que son las ondas alfa y las ondas beta. Las ondas alfa son aquellas que van a ser medidas desde el inicio del tramo hasta el punto más lejano, y las ondas beta, el caso contrario, desde el punto más lejano al punto inicial. En el caso del gráfico podemos ver la parte que está con HA es la parte de la onda alfa, obviamente por gravedad. Cuando nosotros vamos a inyectar una lechada, lo primero que se va a llenar es la parte de abajo de la sección. Posteriormente, si yo le sigo metiendo más fluido y más lechada, lo que va a hacer es intentar completarse, regresar de esta forma hacia la parte inicial. ¿Sí? De eso trata. Otro de los métodos es el método de frac pack. Este es un método de fractura en donde se va a intentar pasar el punto de presión de la formación para generar en ella fracturas. En sí, es considerado como un método doble, ya que se va a estimular con fracturación y aparte se lo va a empacar a estas fracturas. Se van a bombear fluidos viscosos con índices de 15 a 20 barriles por minuto para lograr las fracturas necesarias. Se dan en yacimientos de alta permeabilidad, como podemos ver en el gráfico, existe una permeabilidad baja, moderada y alta, de acuerdo al tipo de yacimiento. En el caso de aceite, si la permeabilidad es mayor a 50 milidarcis, es un lugar idóneo para realizar un proceso de frac pack.
Las fracturas, en sí la presión que se va a necesitar para iniciar una fractura va a ser mucho mayor a la que vamos a necesitar para extender esta fractura, ¿sí? En este caso se va a dar también una especie de lechada, en donde se va a mezclar los sedimentos con fluidos fracturantes, que pueden ser a base de agua, base de aceite o multifásicos, como pueden ser espumas o emulsiones. Además de esto, antes eran las gravas, ahora en la lechada lo que vamos a meter son considerados como apuntalantes. En estos apuntalantes pueden ser arenas o gravas de diversos tamaños también. Y el fin de estos es que éstas se asienten, como le dije, dentro de la fractura, evitando que se colapsen y generen las arenas que tanto estamos queriendo eliminar. Pueden ser polímeros, bactericidas, rompedores de gel, que ayuden también a mejorar la rheología de la lechada que se va a inyectar. En los apuntalantes, bueno, puede ir desde arenas de sílice naturales o incluso se pueden utilizar apuntalantes creados de arena, o sea, fabricados de arena. Tienen unas densidades parecidas, sin embargo, se tiende a utilizar más los fabricados, ya que a estos se los puede moldear para meterlos y que sirva un poco más el proceso de acuerdo a como nosotros lo queremos. Si yo fabrico el apuntalante, yo sé cómo va o quiero que funcione dentro de la fractura, que agarrar arenas así sueltas, intentando organizarlas para realizar el proceso. En la gráfica podemos ver, en general, las fracturas de un frac pack van a ser de un ancho de 1 a 2 pulgadas y de un largo de 20 a 50 pies. Bueno, en cuanto al proceso, es importante la revisión de registros geofísicos, pruebas mecánicas de la formación y todo, y además de revisar los núcleos para conocer el tamaño de las arenas que va a producir el yacimiento, además de conocer la distribución de estas. De acuerdo a esto vamos a seleccionar los apuntalantes y vamos a medirlos de acuerdo a los esfuerzos que se vayan a generar dentro de las fracturas una vez que ya se encuentra empacado en la formación. En el caso del frac pack se realizan procesos de simulación mediante software antes de empezar a perforar y hacer las fracturas, para más o menos conocer previamente cómo se va a mover todo dentro del yacimiento, evitando generar colapsos en la formación. Si ya se dio el visto bueno de los procesos en el software, se procede a realizar las fracturas con altas presiones y a empacarlas. Otro de los métodos de control son las terminaciones sin sedazos. En este caso, lo que se va a querer eliminar son los filtros, que como en el caso del frac pack y de los empaques con grava, les mencioné que los filtros van a ser los encargados de evitar que las gravas o los apuntalantes regresen hacia la superficie. En este caso, lo que se va a buscar eliminar son estos filtros. Para esto se utilizan diversos tipos de tecnologías, como son orientaciones y tamaño óptimo de disparos, es decir, buscar cómo disparar a la formación sin llegar a topar formaciones no consolidadas que puedan regresar hacia el yacimiento, fracturas hidráulicas anchas y arenamiento inducido en todos los disparos. En este caso, si yo voy a realizar un disparo, yo lo que voy a hacer es, a propósito, llenarlo de arena para que la formación no tienda a colapsar debido al disparo. Entonces lo voy a llenar de arena para que pueda soportar el peso de las formaciones que se encuentran encima. El control de contraflujo del apuntalante. Es una nueva tecnología creada. En este caso se van a utilizar fibras de carbono y es más o menos lo de las resinas que también le estaba mencionando. En este caso el PropNet lo que va a hacer es, mediante el fluido que yo voy a poner en la lechada, voy a inyectar fibras de carbono. Estas van a fusionarse de alguna manera con las gravas o las arenas, generando una especie de barrera que las mantenga como cementadas dentro de la formación, evitando que éstas regresen. Obviamente ya metiendo este tipo de tecnología ya no se necesita el filtro. Lo que voy a hacer es realizar una pegadura, por así decirlo, de los sedimentos y voy a esperar que estos se queden dentro de la formación. Bueno, entre las ventajas de las terminaciones sin sedazos, no existen limitantes de flujo por la presencia de los filtros. Van a haber una reducción de costos, ya que no voy a necesitar tantos equipos para el método de terminación. Pueden ser un apoyo cuando se termine la vida útil tanto del frac pack o lo del empaque con gravas, perdón. Y aparte, pues van a haber menos accesorios en el fondo del pozo y por ende los procesos de mantenimiento van a ser un poco más fáciles. Otro de los tipos son las mallas autónomas. Estos han sido utilizados por mucho tiempo, sin embargo, no son tan factibles.
y ahorita le voy a decir por qué. Las mallas pueden ser entretejidas o embobinadas de acuerdo al tamaño de los filtros, son las arenas que se van a filtrar. Sin embargo, este va a trabajar bajo un principio de yo pongo la malla y espero que gracias a las tasas de flujo lo que van a hacer es se van a sentar todos los sedimentos grandes. Posteriormente, como los más pequeños no encuentran paso, se van a poner otra barrera y así sucesivamente. Pero si yo realizo un cambio en la tasa de flujo, todo se me va a colapsar y todo va a empezar a fluir. O sea, están esperanzados en que se hagan las cosas como ellos lo planearon, pero generalmente los yacimientos son impredecibles. Entonces, por eso no son tan utilizados ya. En este caso, esta es otra tecnología que se realizó, es nueva. Trabajan bajo el mismo principio de las mallas, sin embargo, son varios filtros los que existen en una sola malla, evitando que los puentes que se generen vayan a colapsar, ¿sí? Otros son los filtros de arena expandibles. En este caso, son filtros que se van a colocar cuando el ensamblaje de producción ingrese en su interior, se van a expandir, cerrando el espacio anular y evitando el paso de las arenas. En este caso tengo un video para explicarle un poco cómo funciona. In the EZI expansion tool. Expansion is achieved with rotation and forward movements. At the required length, pressure is completely reduced, allowing the diverter isolating valve to return to its original position. Esas son las mallas. Expansion Que van haciendo las mallas. Así es. Se va rotando, entra el equipo y estas van a sellar el espacio anular. Las mallas, una vez que ya pasa esto, se quedan expandidas y permiten el paso de accesorios que se necesiten para completación. Si el crudo es pesado, ahí se van a quedar. Si el crudo es ligero, sí van a pasar. Si el crudo es ligero, va a pasar por esa malla. Si el crudo es pesado después de los 10 años, As expansion of the sand face completion continues, borehole contact eliminates the annulus between. Y bueno, por último están los liners ranurados. Estos son un método bastante antiguo. Se utiliza una tubería con unas ranuras. Van a trabajar bajo el mismo principio que se espera de las mallas autónomas, no es tan factible tampoco. Las ranuras pueden ser rectas o también keystone. Las keystone tienen una especie de autolavado, por lo que son más utilizadas pero más costosas también. Los rangos van a ir de 1.5 a 2.5 pulgadas en el largo y de ancho de 0.012 a 0.250 pulgadas. Bueno, eso es todo, ingeniero. Muchas gracias por su atención y pues un gran gracias esfuerzo, también. Deja de decirte. Un gran esfuerzo, te felicito. Adelante. Ok. Bueno, es así como terminamos la presentación de la señorita Paulina Londoño. Y bueno, Paulina, si quieres agregar algunos comentarios, algunas palabras. ¿Cómo te trató México? Bien, me costó mucho acostumbrarme a la vida aquí, pero he pasado muy bien. Le agradezco mucho a la institución también por todos los conocimientos que me han impartido. A usted, ingeniero Pascual, por su dedicación para hacer todo esto posible y pues le agradezco mucho. Nos dejas una gran tarea, y bueno, esa tarea la tenemos que remontar todos los que somos académicos. Hablar fluido como hablas fluido. Hablas muy bonito, ¿verdad? Gracias. Sí, muchas gracias y qué bueno que viniste aquí a México a estudiar aquí al Grupo CEDIR. Y bueno, los esperamos a los ecuatorianos, a los colombianos, a los cubanos, que por cierto ahora ya Cuba se va a abrir muy pronto a lo que es la producción petrolera, y aquí en esta institución los abrazamos a todos los de Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, Paul. Gracias, ingeniero. Muy bien. Gracias.